Salamta, bienvenidos a todos a este canal de la Sociedad de León de la tribu de Utah. Y Issachar aquí en YouTube. Soy Alonso y estaremos respondiendo a una pregunta que hemos recibido. La pregunta fue cómo prepararnos, cómo estudiar, cómo aprender más sobre el Rastafari y en particular las enseñanzas bíblicas, cómo familiarizarnos con los textos y las escrituras bíblicas. Am, pues antes de comenzar a intentar responder a la mejor de nuestra habilidad, nos gustaría dar muchas gracias por esa, que es una muy buena pregunta. Y igual nos gustaría decirle a todo el individuo que tenga preguntas am, que sean relacionadas al Rastafari o querer aprender más sobre el Rastafari, les decimos que adelante con las preguntas. Ya envíenos un mensaje en correo electrónico, ya sea un mensaje en Facebook o YouTube, pero adelante. O sea, el hecho de preguntar juega gran parte en este proceso de aprender y obtener más altos niveles de educación o conocimiento. Um, el preguntar juega gran parte, es extremadamente necesario. Vivimos en un mundo donde la gente ha parado de preguntar por qué y por eso es que estamos en las situaciones que estamos, porque a la gente le importa poco la razón por qué me golpean, por qué me hacen esto, por qué nos tratan así, por qué no nos dejan hacer esto, por qué no podemos hacer lo otro. Entonces, por falta de esas preguntas, um, llegamos a un estado de esclavitud, muy cercas a completa esclavitud, no solo de mente, cuál es la peor porque no se puede ver. Vivir en un mundo donde encarcelado por, por, por jaulas que no se miran y, y atado a cadenas que no sientes, es la peor forma de esclavitud. La gente ha perdido su individualidad y les han robado su creatividad, les han robado su alma, les han robado su manera, su fuerza de pensar por ellos mismos. Entonces, pero antes de que nos desviemos, solamente queríamos decirles que apoyamos las preguntas porque nos ayudan bastante. Hay tanto que hablar en el Rastafari que las preguntas nos, ah, nos dan la oportunidad de hacer esa lista grande de tantos temas, la hace más chica y así nos da la oportunidad de escoger temas que son más necesarios, más importantes o más urgentes que tener que presentar. Y entonces con eso nos dirigimos a la pregunta cómo estudiar o cómo aprender más sobre el Rastafari. Um, es, es algo personal, nosotros no podemos establecer ningún tipo de verdad dentro de las almas, de las mentes y de los corazones del, del público en este caso. Solamente podemos presentarles opiniones y ideas, aunque nosotros sabemos que es la verdad. Um, no importa que hagamos, no importa que haga el público en este caso, no jamás va a establecer verdad en sus almas, sus corazones y sus mentes hasta el momento que con diligencia tomen su propio tiempo, en su tiempo individual y hagan los esfuerzos necesarios, tomen la iniciativa para ir a aprender y a descubrir estas verdades por su misma cuenta, por ellos mismos. Entonces, en ese instante que lleguen a las conclusiones en cuales lleguen, solamente en ese momento reciben verdad. Y tal vez unos no entiendan a qué nos referimos, pero es, es, es una realidad que nos confronta. Unos pueden escuchar y estar de acuerdo, pero eso jamás van a poder sentir lo que es saber verdad y jamás van a ser liberados hasta que uno no descubra la verdad por sí mismo. De hecho, nosotros estamos confiados en que van a llegar a la única verdad y es la que les presentamos y en ese momento nace una relación con el otro individuo que ha estado presentando el material y entonces se llega a un estado de unidad, de unión más alta que
Jamás uno va a poder tener esa experiencia si no hace sus propios estudios. Entonces, o sea, hay ciertas leyes y orden en este movimiento positivo y con el poder de nuestro Padre Ketamawi Haile Selassie, a través de la autorización de su Hijo, por quien todas cosas fueron creadas, a través de quien todo fue creado, por razón de que todo fue creado y sin Él nada puede ser creado. Jesús Cristo, la autorización y el regalo o la gracia que recibimos como el Espíritu Santo formando cuerpo de Jesús Cristo. Ahora, um, decimos que no deberíamos de, bueno, creo que deberíamos de leer segundo Timoteo capítulo 2 verso 15 y dice, procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. No estamos completamente satisfechos con esa, de hecho con nada de las Biblias en español, pero nosotros diríamos algo más como que deberíamos de ir hacia adelante. um, y enseñarnos aprobados ante el Todopoderoso, um, como trabajadores, como obreros, correctamente en este caso, como obreros, sin nada de qué avergonzarnos, correctamente, dividiendo la palabra de verdad, dividiendo la palabra de verdad, en otras palabras, separando la mentira con la verdad y recibiendo lo que es necesario recibir y así acabar con cualquier vergüenza, porque como les digo, hasta que uno no haga sus propios estudios, no va a poder salir de su casa con su cara en alto y testificar al hecho de que su majestad imperial es el Padre, es Dios, es el Dios que vive, que respira y que está entre nosotros, um, sin algún tipo de vergüenza o sin tener que hacer, bueno, sin tener que llegar a de acuerdos con algunos otros individuos que piensan de alguna otra manera o tener que estar llegando a no se nos hemos perdido la palabra que buscábamos, así es de que continuaremos y si se nos permite la presentaremos, así es de que continuaremos con por qué estudiar y por qué recibir la palabra. Ahora, Um, yo sería hipócrita decir que porque amo a Dios y busco a Jesucristo, y como bastantes lo dicen, que nos trae a otro punto. Debemos de usar nuestros sentidos. Escuchen. Sima, Simu, Shema Israel, como escucha Israel, pero no, escuchar no solamente como escuchar una canción, o sea, realmente grábenselo, realmente pongan atención, comprendan, entiendan lo que uno está diciendo. Es muy importante porque se van a dar cuenta que la gente dice, dice y dice, pero no están diciendo nada, no saben siquiera lo que dicen. Am, las cosas que dicen están en contra de lo mismo que dicen. O sea, la gente ha perdido la lógica, ha perdido la razón. Y es muy importante escuchar y mirar. Podemos aprender y estudiar a individuos, a unos a nosotros. De hecho, les recomendamos que aprendan a través de sus 5 sentidos, miren el mundo, abran los ojos y van a aprender bastante. Miren, van a notar diferentes cosas, van a ver cosas que jamás hubieran reconocido antes, pero realmente escuchen lo que la gente les dice, lo que la gente se dice entre ellos, así se pueden preparar para evitar decir tantas tonterías que significan nada. Miren cómo se comporta la gente, miren la naturaleza, cómo trabaja, miren el proceso de la creación, escuchen, prueben, um, buscan- us- usen su sentido de el oler, todo esto, créanlo, que beneficia el progreso en lo en el camino en que nos encontramos. Y ahora, ¿por qué estudiar esto? Como dije, sería un hipócrita decir que porque amo a Dios o lo que sea, pero
Yo nunca lo busqué, jamás, jamás. De hecho, yo estaba completamente de acuerdo con el contrario, porque por obvias razones el mundo dice amar a Dios, dice ser, bueno, establecemos el hecho de que la mayoría del mundo son católicos y no es para atacar a los católicos, sino que estas son las estadísticas que se presentan como verdad. Cristianidad y catolicismo forman la mayor parte de las religiones en el mundo, contienen las mayores cantidades de miembros dentro de sus organizaciones y el mundo está en un infierno. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que el árbol, am, la fruta que da ese árbol es mala. Entonces concluimos que la raíz es mala. La raíz del árbol que da fruta mala es mala. Y entonces por esa razón yo me oponía a todo lo que era de Jesús y de Dios. Pero resulta que yo estaba contra el establecimiento de las iglesias corruptas, el establecimiento de una imagen de una bestia como representada falsamente, corruptamente presentada como un Jesús falso. Am, y entonces me di cuenta que yo pertenecía más a la verdad de lo que jamás hubiera creído. Y cuál resultó en este cambio totalmente 180 grados hacia el lado que oponido del opuesto. Entonces resulta que yo siendo amante de la verdad perseguí esa verdad, pero sin embargo no era tanto, um, era lo que la motivación creo que fue el recibir vida eterna. Y ahora honestamente les digo porque no hay mentira en la verdad y jamás presentaremos alguna otra cosa que no sea la verdad. Y Y unos tal vez estarán pensando que convenenciero y lo que sea, pero si me importa poco porque si hay alguna razón por qué ser convenenciero o por qué realmente seguir detrás de esa meta, creo que vida eterna es la que yo eligiera, de hecho es la que yo he elegido y les recomendaría que eligieran porque todo lo demás, toda esa gente que dice que falsamente que proclama querer seguir a Jesús porque lo ama o a Dios, que ama a Dios, ¿verdad? Pero no buscan vida eterna. Am, Simplemente hagan las matemáticas y quebren esa mentalidad, esa lógica y lleguen al fondo de la verdad. Si uno dice que ama a Jesucristo, que ama a Dios y no busca eternidad, entonces realmente no ama a Jesús ni a Dios suficiente como para querer estar el resto de la eternidad con ellos. Así es de que no confundan lo que uno dice con lo que significa. La gente se dice que se ama y que se quieren, pero segundos después se golpean y se acusan falsamente o se roban unos a los otros o en casos se matan entre ellos mismos. Pero eso es lo que el mundo quiere escuchar, mentiras. Sin embargo, las acciones de uno resultan en otra verdad. Por eso les recomendamos, escuchen realmente. Las mujeres les recomendamos que es obvio que cualquier hombre les va a decir que los aman y que lo que sea y que les juran esto y el otro, pero las acciones, o sea, uno debe de mirar igual las acciones. Y de hecho aquellos que no acostumbran estar dándose besos y estar como hipócritas, dando, o sea, diciendo que te amo y que te amo cada 5 segundos, muchas veces esos son los que realmente aman a su pareja, pero en toda honestidad están un poco enfadados de estar con la pareja, entonces no quieren estar arrimados cada segundo de su vida, pero, pero ahí están día y noche y protegen y traen de comer y trabajan duro, pero por el hecho de que no les están viendo la cara o por el hecho de que estamos acostumbrados en un mundo que lo único que quiere es que imaginaciones en vano y que los mientan en su cara y que los se burlen de ellos, se les hace raro y dejan ir a estas buenas personas porque no pueden ver la verdad. Y ahora eso nos regresa a la vida eterna. Entonces, al querer vida eterna significa que yo quiero a Jesús y a Dios suficiente para pasar todo el resto de la eternidad con ellos. Y no hay, o sea, resulta de que eso es amor
verdadero. Y entonces no podemos concluir en ninguna otra conclusión más que en la que esa es una manera de demostrar nuestro amor a Dios. Am, y entonces, bueno, al menos la que nosotros hemos elegido. Y de hecho, que todo, sabemos que todo se desvanece, todo se lo lleva el viento, las cosas materiales van y vienen y la gente muere. Pero esa gente jamás existió. Ahora yo prefiero vivir toda mi vida asegurando que, que vivo y jamás saber lo que es morir. Y yo les pudiera decir y les puedo decir y testificar sin ninguna duda en mi mente, con mi cara en alto y sin algún tipo de vergüenza, porque yo sé que no hay ninguna otra verdad más que esta, que yo he vivido eternamente. Ahora, eso no indica que esto es asegurado para siempre. Si yo no sigo el camino que se me ha enseñado desde la creación del mundo, desde las fundaciones del mundo, yo lo puedo perder. Sin embargo, yo les puedo asegurar sin ninguna duda que yo contengo vida eterna y yo he estado con Jesús Cristo en los días de ayer, en los días pasados. Pero eso es algo que no les voy a comprobar, aunque pudiera, pero no es mi, yo no tengo ninguna razón por qué comprobarle nada a alguien, digo, algo que yo ya sé a alguien que no está dispuesto a creer. Eso es algo que ustedes deben de averiguar por su propia cuenta y así van a entender cómo esto no es un juego, esto es de verdad. Cuando las escrituras dicen vida eterna, no están jugando, no es un juego. Les voy a dar un ejemplo. Ya que uno estudie y lea, por cierto, es lo más importante, leer, um, ya que unos lean, se van a empezar a acordar de la verdad. Y esta verdad no empezó en esta vida. Eso les aseguro. Es imposible haber recibido al Padre si en los días de ayer que han pasado no estuvieses con el Hijo. Y solamente estudiando y leyendo se pueden dar cuenta de estas cosas. Porque hay cosas que te indican, que te dicen, te apuntan a cosas en tu vida y en la vida pasada en Cristo, que te recuerdan cómo estuviste allí en los días de ayer. Y esto no es, am, como dice, hablar en metafóricamente o en similitudes o lo que sea. Esto es lo que es. Ese es el problema con mucha de la gente. Por ejemplo, mi propia abuelita creyéndose ser seguidora de Dios y lo que sea, se atienen a la ley. Sin embargo, por la ley son condenados a muerte porque todos la hemos quebrado. Pero el, el, la gracia viene al creer. Entonces, si no crees, te atienes a la ley y ya la quebraste. Con una vez que hagas pecado, ya es suficiente para condenarte a muerte. Así es de que cuidado con aquellos legalistas que se atienen a, a leyes y reglamentos de la iglesia. Esa gente ya está condenada a muerte. No hay ninguna otra manera. Jesús solamente nos presenta la oportunidad y la gracia y la oportunidad de salvación. Um, Siendo de que somos pecadores y vamos a pecar, pero existe esa posibilidad del perdón. Ahora, esta gente, bueno, a continuar con lo de mi abuela, el momento que yo le dije que yo tengo vida eterna, um, empezó a reírse, o sea, a burlarse. Pero, ¿quién se está burlando de quién? En- o sea, en ese instante uno debería de ponerse a pensar, le da lástima la otra persona a uno porque se da cuenta que en qué crees tú. O sea, tanto me estás diciendo que los mandamientos y que Dios lo que sea, pero te estás burlando de alguien que sin vergüenza, con cara en alto y con toda seguridad, sin ninguna duda en mente, te declara su fe en el saber que tiene vida eterna y te burlas. O sea, uno debe de pedir porque esa gente entienda y pueda recibir la verdad. Y otra cosa que es muy necesario, no ataquen a esa gente y no se ofendan y no maltraten a esa gente, aléjense porque lo que termina pasando es de que
si esa gente lo dice en ignorancia, esa gente no se les, ese cargo no se les presenta en su contra. Y si tú te llenas de coraje y odio y empiezas a tener malos pensamientos sobre esa persona o lo que sea, el que termina siendo perjudicado y termina pagando el precio es el que está consciente, en este caso el Rastafari, y la otra persona goza de la salvación por su ignorancia y uno se, o sea, recibe eterno castigo por, por reaccionar en la manera que reaccionó, siendo de que estaba muy consciente de lo que hacía. Entonces, cuidado con eso. Um, la ignorancia no es excusa, sin embargo, Dios es es muy amable de muchas maneras, pero no es excusa para los que están conscientes de lo que hacen. Igual, no tengan miedo de decir la verdad. La verdad es una ofensa, ofende a todos, a un mundo de mentiras. La verdad es lo que más ofende, pero no es pecado. Estoy seguro muchos estén de acuerdo. Podemos vivimos en un mundo donde puedes decir lo peor de Dios, lo peor de las cosas buenas, y la gente te glorifica y se ríe y te apoya. Pero si alguno se atreve a decir la verdad, te toman como loco, como que estás diciendo cosas de racismo, como que eres una persona con odio, porque, no sé, porque dices que ámense unos a los otros y eso no es aceptable en este mundo. Ahora a continuar, um, al preguntarnos la razón por qué, en el libro de Johannes, de Juan, nos inicia con, en el principio fue la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así es que la palabra, en el greco esta palabra es el logos, como se podría decir como la lógica. Tenemos que encontrar la lógica. En el principio fue la lógica, la palabra, pero no, o sea, el por qué, la razón por qué, Jesús Cristo es la razón por qué, es la lógica. Al, al estar, por ejemplo, como al estar haciendo estudios de, de geometría, geografía, de, psicología, sociología, todos estos son la logía, la lógica. La lógica y la logía es básicamente lo que intenta reproducir, o sea, como sociología es la lógica de del estudio social. La psicología es la lógica, la razón por qué de del, del psicoanálisis. Y entonces no podemos ir, o sea, de todos esos diferentes estudios, pero el punto es que el estudio de la razón por qué las cosas naturales trabajan de la manera en cuales trabajan y la razón, la palabra, la lógica, la logos es Jesús Cristo, por quien todo fue creado, a través de quien todo fue creado, por razón de que todo fue creado y sin él nada puede ser creado. Entonces, um, eso nos indica el por qué. Todo, o sea, esto nos va a evitar muchos problemas. No busquen el Illuminati, no busquen el nuevo mundo, el orden del mundo, lo que sea. Esas cosas son vanas, son en vano, son vacías, no, son distracciones para evitar que tú llegues cerca a la verdad. Todo en existencia es por Jesús Cristo y en cuanto entiendan eso van a poder caminar hacia adelante. Así es de que lean las escrituras, entiendan las escrituras, estudien las escrituras y aguárdenlas en sus corazones, en sus almas y en sus mentes. Jesús Cristo es la única manera y el Rastafari que no lo quiere aceptar gasta su tiempo porque podrán decir Haile, podrán decir Rastafari, podrán decir gritar, podrán fumar, digo gritar como Selassie o lo que sea, y de hecho es un falta de respeto porque no saben siquiera lo que están diciendo. Pero tiene un nombre y su nombre es digno de ser dicho con la autoridad en cual debe de ser dicho y es en su completidad, en completo y apropiado.
Um, o sea, no, el nombre es bastante importante y no hay no hay por qué faltarle respeto al nombre del Todopoderoso. Sin embargo, la gente grita Selassie y Haile Ai, pero eso solamente es confusión, o sea, no condenamos a nadie si lo hace ignorantemente, pero entiendan que gastan su tiempo si, aunque testifiquen al Padre, si no reciben al Hijo, el Padre los rechazará. Aléjense de mí, jamás los conocí. Arréglense con mi hijo, básicamente. Un grupo de Rastafari fueron enviados de Jamaica, creo, fueron enviados a Etiopía y presentados ante el emperador, y el emperador los miró y les dijo, estos no son, a la otra, envíenme a la gente correcta. Y muchos Rastafari se ofendieron. Pero, ¿qué va a hacer un Rastafari que no sabe la palabra, que no sabe la instrucción, que no sabe cómo comportarse, que no sabe qué es lo que quiere el Padre en el reino? No sirve para nada. Sin embargo, alguien que estudie la palabra es, es quien necesita nuestro Padre en las tierras nativas para dirigir a la gente y enseñarles el camino que ellos mismos deben de estar siguiendo. No es decir que uno es líder y que uno le dice a todos qué hacer. Uno es líder cuando uno pone sus metas tan altas que en el acto de él querer um, a llegar a obtener esas metas o cumplir con sus metas, metas tan altas que siquiera él va a poder obtener en su vida, um, en su visita en esta tierra, planeta Tierra, um, motivan a los demás automáticamente a querer seguir en su camino que él mismo sigue. Un líder jamás es alguien que controla y manda a otra gente qué hacer como si ellos ya han llegado a la perfección. No, un líder um, guía a todos por ejemplo, y el ejemplo es de que él sigue a Cristo a la perfección, y él hasta el momento que se le acaben los días contados en esta visita, en esta tierra, él cada día sigue adelante queriendo perfeccionar y seguir a Cristo. Y en esa acción todos los que quieran hacer su voluntad obediente a buenas influencias, automáticamente seguirán ese buen ejemplo, en esa vida ejemplar, en ese camino que nos ha enseñado la luz, el pan, de, de- de- el pan de cada día, la luz del mundo, Jesús Cristo. Ahora tenemos que, um, como tenemos que pedir disculpas, o sea, es que queremos incluir bastantes cosas, pero como les hemos dicho, hay poco tiempo, así es de que nos vamos a adelantar a mencionar por qué continuamos en la pregunta por qué, pero ahora vamos a decir por qué es que sí, por qué Jesús es la razón, por qué y porque Jesús, no sé, como lo hemos dicho, nos, es el camino, y el camino no lo estableció Jesús, lo estableció el Padre. Jesús a través de todas las escrituras dice, yo solo hago la voluntad de aquel que me mandó, yo solo cumplo con lo que el Padre quiere que cumpla, yo solo digo las cosas que el Padre me ha enseñado. Así es de que por eso es que tenemos que saber las escrituras, porque en las escrituras nos indica por qué, por qué, por qué, por qué. Por ejemplo, si quieren un ejemplo del 666 o lo que sea, si abren y no es decir que esta es la completa profecía o lo que sea, la palabra es eterna y contiene um, eternas maneras de manifestación en este mundo. Con tiempo se darán cuenta que todo es lo mismo, no existe nada diferente, um, no hay nada nuevo bajo el sol. Así es de que esto solamente es una de las eternas maneras de manifestarse, la palabra que es eterna. Lógicamente, es la conclusión. Porque decimos eso porque al decir 666 no queremos que unos malinterpreten o ya sean, tuerzan las cosas a su favor y quieran um, darle un mal nombre a lo único bueno que existe, y quiere decir que nosotros reclamamos que esta es la profecía del 666 o lo que sea. Ya, o sea, ya sabemos cómo se comportan los, los del mal. Así es de que si nos dirigimos al libro de Juan,
capítulo 6 verso 66, por eso es que nos referimos al 666. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres vosotros? Oh, perdón, perdón, me equivoqué, el 666. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, um, prácticamente nos da una idea de qué es el camino hacia el anticristo y se encuentra en Juan capítulo 6, verso 66, y desde ese entonces muchos de los discípulos se fueron atrás y ya no siguieron con él. Se fueron a otro camino y cualquier otro camino es la perdición. Solo Jesús Cristo es el camino correcto. Um, de hecho, lo que estaban platicando antes de esto, si leen ese capítulo y capítulo 5 también, están hablando de vida eterna. Y entonces hay muchas cosas que aprender de eso. Pero ahora, maneras físicas de aprender, apuntes. Pues para empezar, lean. Tienen que leer. Leer es lo más importante. Y cuando lean, imagínense, tienen que usar su poder de visión, um, tener tienen que tener creatividad e imaginación para mirar las cosas, porque entonces se les empieza se les empiezan a aparecer hasta sonidos en la mente y visiones y podrán, esperemos un día llegar a oler y a probar las cosas que están dentro de las escrituras y aquel que crea que esto es un juego o que estamos diciendo cosas raras, esto no es para ustedes. Tienen que acabar con todo lo que les han implantado en sus cerebros y darse cuenta que la verdad es más extraña, más curiosa que siquiera la película más imaginativa de ciencias ficciones pueda llegar cerca. O sea, vivimos esclavizados a un extento que muy pocos siquiera se pueden dar una idea de qué tan grave está la situación. Así es de que liberen sus mentes y si les decimos, en lo personal testificamos, mira, cuando leemos, escuchamos humor, escuchamos actitudes, escuchamos voces, escuchamos um, uh, volumen de voz, escuchamos odio, miramos las caras, sentimos las presencias de las actitudes, de las energías de los individuos, y esto no es para jugar o para creernos estar en una situación más alta. Nosotros somos de lo peor y tal vez ¿cómo se dice? Nosotros no reclamamos por estas cosas ser mejor nosotros nos consideramos de lo peor, sin embargo en Cristo um, somos elegidos y no hay nada más alto que eso, pero en la elección todo el que sea elegido es igual. Así es de que no decimos esto para exaltarnos es simplemente la verdad y si ayuda a unos recibir esta verdad, entonces es la razón por cual nos arriesgamos a platicarlo. Entonces, por ejemplo, cuando hay confrontamientos y peligros o lo que sea, hemos escuchado, y claro, no se escucha, o sea, déjense todo lo de las telenovelas y todo lo de Disneylandia y Walt Disney y todas las caricaturas. No aparecen gente flotando en el aire, no se escuchan voces con, con un sistema de sonido alto, hacia los fueras. Esto todo es en la mente. O sea, tampoco se confundan y crean que van a aparecer en otro mundo y van a estar hablando con gente imaginaria. Todo esto está dentro del regalo de Dios a nosotros en nuestra mente, donde nos conectamos nuestros corazones y alma, y si los pueden unir, entonces van a tener una experiencia más completa. Pero hemos leído versos y entonces hemos escuchado a los hipócritas como bajan su voz y como hacen las caras de los demonios que son y dicen las cosas en un tono muy bajo y con un odio y una rabia, pero hemos sentido el coraje, hemos escuchado la voz que hacen, o sea,
Esto solamente es para darles una, pa- para, esperemos que para motivarlos a querer llegar a un nivel donde uno se acerca más al lado espiritual y puede recibir esto. Y entonces en esos momentos es cuando uno puede entender como ciertas escrituras por qué son como son. Y nos dicen mucho más, o sea, hasta el día que se acabe nuestra visitación aquí en esta tierra, es el momento que uno para de aprender. Y créanlo, puedes leer un verso en la Biblia y mañana vas a aprender algo diferente de ese mismo verso. Lo puedes continuar toda tu vida y jamás vas a parar de aprender algo nuevo de siquiera un verso. Así es de que ahora imagínense de toda la escritura. Hay mucho que hacer. Así es de que adelante con los estudios. Am, Apunten. Es otra vez los cinco sentidos. Lo podemos leer. Lo podemos, o sea, lo leemos y lo recibimos en mente. Podemos, al leerlo, lo estamos mirando físicamente con nuestros ojos. Al imaginarnos, estamos prendiendo el tercer ojo dentro de nuestro cerebro. Al leerlo en voz alta, lo estamos escuchando. Al leerlo en un, en una vibración más espiritual, más alta, igual lo escuchas en tu corazón. O sea, al estudiarlo, te lo recibes con la fuerza de tu físico y con la fuerza de tu alma y tu corazón y entonces lo conectas a tu cerebro. O sea, la fuerza es unir esos tres aspectos en la verdad que estás recibiendo. Al practicarlo, estás exponiendo tu cuerpo a direcciones, viniendo desde la autoridad más alta que controla el cuerpo a qué es necesario hacer y qué es mejor. Um, Ahora ya tenemos, y al escribirlo, es otra forma en que incrementa la fuerza en cual tú recibes una verdad. Porque ya, o sea, lo has visto, lo has escuchado, lo has escuchado espiritualmente y lo has visto espiritualmente, te lo has imaginado, am, pero ahora lo has escrito y entonces ahora hasta tus manos juegan una parte en que estás aprendiendo y te lo graba mucho más, establece una grabación de lo que has estudiado mucho más fuerte de lo que hubieras recibido si no lo escribes. Es muy importante anotar todo y con tiempo se te va a hacer muy fácil anotar todo y vas a aprender que es una muy buena idea. De hecho, si vas al mercado, no hay razón por qué se te olvide comprar el, el pan o que se te olvidó el jabón. Simplemente anótalo y eso evita cualquier posibilidad de olvidar algo. Es tan fácil como eso. Igual a tener apuntes puedes regresar a puntos que ya habías hecho en tiempos anteriores y así recordarte de cierta información. Continuando con los apuntes, sería recomendado que mantengan diferentes libretas que, que cada una contenga diferentes temas de estudios, am, ponerle títulos a los estudios, a los apuntes, nos ayuda, nos beneficia bastante. Fechas, son buenas para referencias en el futuro, a, a apuntes anteriores, igual dibujos, hacer apuntes de todo tipo, sea color y dibujos que nos ayuden a entender todo lo que venga a mente. Si tienen preguntas, anótenlo. Se van a dar cuenta que con el tiempo ayuda bastante. Am, de hecho, ahorita que mencionamos preguntas, nos recordamos que mantener el sábado es necesario. Es una iniciativa, enseña dedicación, enseña el esfuerzo de la parte del individuo que desea mantenerlo. Ahora, no hay que no llegar a un extremo como los judíos que dicen ser y no lo son, que por ejemplo, las escrituras nos indican que uno no encenderá lumbre, llamas en el sábado para mantenerlo separado de todos los otros días y mantenerlo completamente dedicado a nuestro Padre Dios a través del Hijo y el Espíritu Santo. Pero así es de que muchos judíos extremos no encienden la luz y no cocinan
y no prenden electricidad el sábado. Pero vean qué ridículo es llegar a ese extremo pensamiento fascista. Am, lo que indica esa escritura es que uno no debe hacer corajes, uno no debe estar encendiendo la mecha del coraje y del odio dentro del cuerpo, uno debe de separarse del mundo y dedicar ese día al Todopoderoso. Y, y también es un tiempo no significa que no puedes hacer nada, porque las instrucciones nos indican que no se debe de trabajar, pero el Nuevo Testamento nos enseña cómo Jesús cura a cierta gente en los sábados y los hipócritas, los líderes, en este caso de las instituciones, de las sinagogas y de las iglesias, um, lo intentan, le arrojan piedras y le avientan piedras, lo intentan lastimar porque trabajó, hizo un trabajo en sábado. Entonces no, hay que no llegar a esas ideas fascistas y extremas. Um, el sábado, o sea, claro, deben de llevar su día como, como cualquier otra. No, no es excusa de no bañarse porque las escrituras dicen que no deben de hacer trabajo. En otras palabras, dedíquense a la palabra ese día. Y si no es posible, se entiende. O sea, si tienen que trabajar, eso es algo inevitable, tienen que trabajar. No es razón por qué no mantener algún otro día dedicado como si hubiera sido sábado. Sí es de que el padre entiende. No busca robots que sigan ciegamente, sino busca hijos que establezcan una relación con él. Así es de que es muy importante mantener una comunicación constante con el Todopoderoso, hacer preguntas. Si no reciben respuestas es porque tal vez no han preguntado. Preguntar, mantener una relación abierta, en confianza. Y ahora, igual tenemos que mencionar que no se limiten a conocimiento Rastafari, sino busquen de todo. O sea, aprendan de todo. En lo personal, nosotros aprendemos bastante de diferentes gentes que tienen nada que ver con Rastafari. De hecho, usamos los trabajos que individuos han trabajado toda su vida para presentar y nosotros lo recibimos y agregamos lo nuestro y en unas cuantas horas hemos obtenido conocimiento de 5 años de estudio y aparte le agregamos lo que se nos da, lo que recibimos del Padre y entonces um, elevamos el nivel de conocimiento que contiene esa presentación o ese estudio muy fácilmente, o sea, como en particular, um, aunque tratamos de evitar videos, nos aprendemos mucho de los videos más de baja producción, o sea, más prácticamente los videos que recomendaríamos son donde está una cámara y un señor platicando, o ya sea una muchacha, o sea, un muchacho, lo que sea, un joven, um, y está platicando y platicando y dando información sin límite, o sea, solamente platicando conocimiento. Y nosotros sabemos que es un buen video cuando llevamos 5 minutos y ya hemos llenado 2 páginas completas de apuntes. Entonces nos damos cuenta que es un excelente video. Pero nos alejamos de todo lo que tenga mucho dinero invertido, que sea de buena presentación, con imágenes y todo, porque se dan cuenta que en media hora no dicen nada. Solamente se enfocan en mantener a la gente manipulada y completamente enfocada en, en lo visual. Entonces nomás atrapa a la atención del individuo y no les presenta nada de información. Claro, son sí entretienen, pero eso es lo que buscan hacer, entretener, no enseñar. Y ahora, al respecto al mal, aprendemos mucho del mal, mucho de los detalles que nos ayudan bastante vienen de aquella gente mala, pero y que presentaciones de odio, lo que sea, pero sin embargo tenemos que am, correctamente dividir lo que sí es necesario recibir hasta
de ese tipo de presentación. A más que tengan mucho cuidado, porque ahí es muy fácil caer en tentación y eviten la emoción y hagan todo hagan todos sus sentidos y emociones al lado y no se ofendan, no se sientan tristes, o sea, no dejen que nada de esta información les llegue, porque es muy fácil ser derrotado cuando tu espíritu apenas es joven y apenas es un bebé y va creciendo, porque va, es inevitable, van a ser confrontados con información que parece ser cierta y que indica que tienen la razón, pero de alguna manera u otra te oprimen o te hacen menos o te hacen creer que tal vez lo que tú estés pensando es incorrecto, pero todas estas cosas son obstáculos, oportunidades para crecer en esta batalla, en esta guerra espiritual, pero por eso es que uno debe de estudiar y mejorar y para tener una fundación más sólida, más fuerte y más firme y así sostenerse, um, sin importar qué tipo de estrategia o de arma utilicen contra el individuo. Entonces, en otras palabras, aprendemos de todo, no se limitan a una cosa. Debemos de abrir nuestras mentes a todo tipo de estudio. Lo apoyamos, todo tipo de estudio. De hecho, es recomendado en estos tiempos, como con YouTube y los videos, gente gasta mucho tiempo y pone mucho esfuerzo en ciertos videos y uno puede solamente recibir años de estudios en una cuestión de minutos, entonces hay que aprovechar eso, a tomar buenos apuntes. Am, Todo lo que venga a mente es necesario tomarlo en consideración, ya si es malo, acaban con ese pensamiento, pero si es bueno, se les está presentando una idea por una razón. Tal vez esa es la razón que te va a hacer que conectes algún estudio con algún otro y que llegues a una más completa verdad. Igual, am, bueno, ¿qué más podemos agregar al leer? Leer es lo más importante para estudiar. Y les aseguramos que con tiempo sus vidas van a cambiar porque el cuerpo humano está dirigido por la mente y la mente está dirigido si uno hace su voluntad obediente a buenas influencias debe de estar dirigido por Cristo y Cristo es dirigido por Dios, por el Padre. Así es de que um, entre más lee uno, a veces, y no a veces, siempre, pero con tiempo y paciencia, uno empieza a cambiar las cosas que hacía antes, de repente las deja de hacer sin siquiera darse cuenta o siquiera, por ejemplo, si uno empieza a contemplar la idea que el agua es bueno tomar agua, lo que sea, y el individuo en este caso jamás toma agua y no le gusta lo que sea, um, cuando uno empieza a estudiar y empieza a leer y empieza a aprender sobre el agua, se encuentra en situaciones donde de repente se da cuenta que el individuo está tomando un vaso de agua y jamás él se dijo, ya voy a empezar a tomar agua o voy a tomarme um, media, medio vaso de agua o lo que sea. Pero al momento que la está tomando se da cuenta que como que su mente se adelantó y tomó la libertad de empezar sí, no solamente aprender sobre las buenas influencias, pero ponerlas en práctica, que viene siendo lo más importante. No nos sirve nada llegar a altos conocimientos si no los ponemos en práctica, pero tengan la confianza y la comodidad de que con tiempo, entre más leen, la mente empieza a tomar control porque empieza a ser dirigida por Cristo y nos ayuda tanto en el sentido de que muy pronto nos encontramos en situaciones donde siquiera tuvimos que tomar la decisión de dejar de hacer una cosa mala o dejarnos de una mala costumbre. Sin embargo, perdón, sin embargo, ya ha sido recibida por la mente a través de Cristo y en el poder del Padre, y el cuerpo ya la está practicando, sin que uno siquiera, perdone, sin que uno siquiera se dé cuenta de que está sucediendo. Esa es la fuerza de estarse
recordando y leyendo cosas positivas y aprendiendo de la palabra y el poder. Y entre más cree uno, más fácil se le hacen las cosas. A veces uno no tiene que siquiera hacer nada y hay progreso y hay movimiento hacia adelante. Ahora vamos a concluir. Estamos seguros que olvidamos bastante cosas, pero vamos a concluir porque sabemos que ya hemos platicado bastante tiempo. Pero si se dirigen al libro de Lucas, ok, si se dirigen al libro de Lucas, capítulo 2 verso 40 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se, se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, eso es Jesús tiene 12 años y van como todos los años van sus padres a las fiestas hebreas a Jerusalén. Y entonces al regresar María y José se dieron cuenta que no iba Jesús con ellos. Entonces se regresaron a Jerusalén y lo encontraron en las iglesias o sinagogas, lo encontraron entre doctores y, um, y gente estudiada y él les preguntaba cosas y les respondía. Y entonces, pues, básicamente lo que intentamos representar con esto es como cuando su mamá María le dice que sí, que lo estuvieron buscando con dolor y que porque se quedó. El Jesús, joven Jesús, le responde con, o sea, atiendo a los negocios de mi padre, o sea, que no sabes que me conviene estar en los negocios de mi padre. Entonces esto nos indica que estudiando, él estuvo estudiando día y noche, o sea, las escrituras y preguntando, haciendo preguntas, queriendo saber más y dando respuestas y llegando a un mejor conocimiento y la gente estaban en maravilla no podían creer como el conocimiento que contenía este muchacho a esta edad. Y entonces, claro, claritamente nos le responde a su mamá, en los negocios de mi padre me conviene estar porque él ya sabía que su propósito en la vida es hacer la voluntad de su padre. Y entonces es un perfecto ejemplo de cómo la educación juega gran parte am, en el crecimiento y en el aprender y en el recibir el espíritu Rastafari, el espíritu am, santo, que a través de la autorización del Hijo, en el poder del Padre, y no hay ninguna otra orden en que se pueda recibir. Entonces, con eso los dejamos y esperemos regresar con otra presentación pronto. Gracias.